Muy bien, ya vimos la primera parte del arte griego, en donde dijimos que los griegos estaban buscando todo ese simbolismo de belleza, ¿no? Todo lo que fuera bello o lo muy, muy bello, ellos lo iban a tomar como algo muy importante y ellos lo iban a considerar artístico también, ¿no? Luego dice, el arte de la Grecia arcaica. El periodo arcaico se inicia a finales del siglo VIII antes de Cristo y abarca hasta comienzos del siglo V antes de Cristo. En este periodo se produce una expansión de la polis griega, instaurándose un nuevo orden ciudadano. Con la tiranía como marco político principal, sistema que pronto desaparecerá frente al ideal igualitario de ciudadanía del siglo V antes de Cristo. La legitimación de este tipo de mandato ciudadano supone la promoción de grandes obras públicas representativas del prestigio del tirano, quien apoya la creación de edificios civiles y religiosos en las ciudades, a cada urbe, ciudades donde gobierna, para lo cual manda remodelar su entramado urbano. Esta actuación tuvo como objeto otorgar a cada urbe una identidad propia, al tiempo que mostrar su preponderancia sobre el resto de ellas. Consecuentemente, el arte desempeña en esta etapa un nuevo papel propagandístico de la tiranía, cuyos gobernantes lo utilizan para justificar su poder escasamente legitimado. A partir del siglo VI a.C., el centro político de la polis se convierte en un lugar de gran relevancia artística, convirtiéndose en la plaza pública o agora del corazón de las actividades cívicas de la sociedad. Entre todas ellas sobresale la ciudad de Atenas, impulsada por el legislador Solón y monumentalizada en la época de los Pisístratidas. El culto religioso desempeñó también un papel fundamental en la sociedad griega de este periodo, de manera que todas aquellas ciudades que dispusieron de medios económicos suficientes promovieron la construcción de edificios religiosos en piedra, los cuales cumplieron un importante papel a la hora de cohesionar las diferentes clases de la nueva sociedad. Menos igualitaria que la de siglos anteriores, se crean ahora santuarios prehelénicos como el Delfos y el Olimpia, y donde los distintos tiranos realizaban grandes ofertas votivas para exhibir su poder, y se fomentaron nuevos cultos populares, al tiempo que surgen mitos relacionados con dioses y héroes locales, lo que incrementa las identidades políticas de las distintas polis, que necesitan sentirse independiente y destacar sobre el resto. Un poco respecto al cómo se manejaba toda esta parte de los griegos, chicos, es básicamente con esta, es donde empiezan básicamente a crecer en cuanto a la construcción de edificios y a las construcciones de edificios religiosos también. Estos eran pagados por personas que pues tenían mucho dinero y a su vez querían como que marcar su identidad en cada una de las ciudades. Pero esto también les daba como que una apertura a que las ciudades tuvieran su propia identidad. Es decir, es como si eh, Guadalupe fuera reconocida por algo, San Nicolás fuera reconocida por algo, Monterrey fuera reconocido por algo, y lo tenemos, cada municipio tenemos como que algo representativo en nuestra ciudad. Hagan de cuenta que eso hacían aquí con cada una de las urbes, ¿no? Como que decían, mira, tú vas a tener tu iglesia, vas a tener tu monumento religioso, vamos a tener edificios civiles grandes, pero queremos que darle una identidad a tu ciudad, ¿no? En este caso, obviamente para nosotros poder decir más adelante que yo lo construí, que yo lo hice, que yo te lo mandé a hacer, ¿no? Mencionan como ejemplo, eh, dice que, bueno, más adelante convertían un lugar en un lugar público, lo que le llamaban la plaza pública, ¿no? O agora en el corazón de las actividades cívicas de la sociedad. Era una plaza o un edificio, como
como un templo, ahorita vamos a ver unas fotos, en donde este templo se encontraba casi en la ciudad que le podían llamar como una placita. Estaba como si estuviera en el mero centro, ¿no? De la ciudad. Y en esta placita es donde se podían realizar todas las reuniones cívicas, donde pasaban cosas buenas y todos iban a esa parte de la ciudad. Pasaban cosas malas y todas iban a esa parte de la ciudad. Cualquier cosa que pasara relevante en esa ciudad, se iban a reunirse a ese lugar. Es como aquí, chicos. Oigan, gana un partido cualquier, los Tigres o los Rayados y, vámonos a la macro. Oigan, pierden los Tigres y los Rayados en algún partido importante o algo. Vámonos a la macro. Oye, ganó la selección, no sé qué cosa, la selección mexicana. Vámonos a la macro. O sea, la macro es como esta plaza pública donde nosotros tenemos como el punto de reunión mayor para la ciudad. Obviamente aquí estamos hablando que en Monterrey pues somos muchísimas personas, ¿no? Pero en estas épocas no eran así tantísimas las personas y pues podían todos contenerse en una plaza que tampoco era chiquita, ¿no? Era suficientemente grande. Dice también que el culto religioso desempeñó un papel fundamental en la sociedad griega de este periodo. Los religiosos seguían teniendo un fuerte empuje en todo esto, chicos, todavía. Dice que se crearon santuarios como el de Delfos y el Olimpia, que eran santuarios específicamente hechos y creados para cuestiones religiosas y cuestiones de dioses, ¿no? Dice que ahí mismo se daban sus ofrendas, se llevaban las ofrendas y que obviamente había como ese tipo de guerrita para saber quién llevaba la ofrenda más grande, quién hacía la ofrenda más grande, etcétera. Al mismo tiempo que surgen mitos relacionados con dioses y héroes locales. Menciónenme dioses y héroes locales que se acuerden que hayan sido de Grecia, chicos. Zeus. Creo que uno de los más importantes es Zeus, ¿ok? Zeus era un dios, perfecto. Ahora díganme, háblenme respecto a un héroe local. Hay dos muy famosos. Tienen película, estos dos héroes tienen películas. Una es animada y la otra no. Hércules. Hércules es lo voy a dejar como un héroe local porque según la mitología, Hércules era un semidios, mitad dios, mitad humano, ¿no? Entonces, no lo voy a dejar como dios, lo voy a poner como un héroe local. ¿Y quién era el otro héroe local muy importante, chicos, que también tiene película? Bueno, no tiene película. Sale en una película. Lo representa Brad Pitt. Aquiles. Aquiles, perfectamente, Aquiles. Aquiles es el otro representante de los griegos, en el cual a diferencia de Hércules, pues sí es totalmente humano, ¿no? Aquiles no era ningún semidios, no era ningún dios, no era nada, pero los religiosos de esa época decían o consideraban a Aquiles como una persona que estaba tocada por los dioses, ¿ok? Como si estuviera, vamos a ponerlo en términos de muy bendecido, ¿no? Entonces, si Aquiles, aunque Aquiles era un guerrero, por así llamarlo, era un guerrero y un muy buen guerrero, pues Aquiles les daba todos los triunfos habidos y por haber a la sociedad en la que él pertenecía. Y mientras Aquiles peleara, todos se sentían como con la bendición de que iban a ganar, porque pues
Aquiles estaba tocado por los dioses, ¿no? Entonces, empiezan a ver todo este tipo de cosas. Si empezamos a hablar de dioses, va a haber muchos dioses. Hay muchos dioses en esta parte. Hay muchos, ¿cómo le llamo? Muchos personajes mitológicos también. Dentro de ellos, uno es esta, ay, se me fue el nombre. Medusa. Medusa está dentro de estos personajes mitológicos también y así, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué dice respecto a la pintura. Dice que los griegos, como la mayoría de las culturas europeas, consideraban la pintura como una de las formas más altas del arte. Las obras del Polignoto de Tasos, que trabajó en el siglo V a.C., seguían siendo admiradas incluso 600 años después de su muerte. Sin embargo, en este caso, no solo no se han conservado ninguna de sus obras, sino tampoco ninguna reproducción. Los pintores griegos trabajaban generalmente en paneles de madera, que se estropeaban rápidamente cuando no eran bien protegidas. Hoy en día no queda casi ninguna pieza de pintura griega, excepto algunos restos de pinturas en terracota y de algunas pinturas de las paredes de tumbas, sobre todo en Macedonia e Italia. De las obras maestras de la pintura griega tenemos solamente algunas copias realizadas en las épocas romanas. La mayoría de ellas son de una calidad inferior. Las pinturas en cerámica de las que se han sobrevivido muchas piezas, sobre todo del proceso arcaico, dan un cierto sentido de estética a la pintura griega. Casi no tenemos pintura de la época griega, chicos, porque los pintores que ellos sobresalían en esta parte eran pintores que aplicaban todo esto sobre madera y que no la tenían lo suficientemente bien protegida. Por lo tanto, nosotros sabemos que la madera al paso de los años se va pudriendo, se va haciendo fea, se le va saliendo hongo, etcétera. Entonces es muy triste saber que no hay muchas pinturas de la época griega, ni mucho menos reproducciones, o sea, no fueron como que, no fue su fuerte la pintura como tal, chicos, fueron más fuertes en las arquitecturas y en los templos que en la pintura. ¿O será que no se ha dado a conocer ninguna pintura así sobresaliente que sea muy conmemorativa a los griegos? Luego dice que la arquitectura, dice, la gran mayoría de los edificios griegos no han perdurado debido a varias razones. Dice que fueron destruidos en guerras, saqueados para obtener materiales de construcción o abatidos por terremotos. Solamente un puñado de templos tales como el Partenón y el templo de Hefesto en Atenas, de las 4 maravillas del mundo creadas por los griegos, ninguna ha perdurado. No se han encontrado, sucedieron ahí, los griegos eran muy como ambiciosos, chicos, y eso mismo los llevaba a estar mucho tiempo en guerras o en guerrillas o en peleas con otras comunidades, y pues esto los llevaba muchas veces a la destrucción misma, pues cuando estaban en este tipo de periodos, ¿no? Eh, Dice que se destruían por guerras o eran saqueadas para obtener materiales por otras personas que iban y los saqueaban para obtener materiales o para también robarse las riquezas, porque dentro de las construcciones de los templos y demás tenían mucha riqueza también ellos. Y por último, y el más común creo yo, que eran los terremotos que había en esta parte de Grecia, ¿no? Acuérdense que Grecia está rodeada por agua o tiene una gran parte de agua de mar que llega ahí con ellos, chicos. Y pues obviamente al haber movimiento en el subsuelo del mar, en las placas por ahí, pues llegaba a haber un movimiento también en la parte de, de las tierras de Grecia, ¿no? Entonces se fueron perdiendo poco a poco. Dice que de las 4 maravillas creadas en esta época,
Ninguna ha perdurado todavía. Dice que de esas 4 maravillas se habla sobre la estatua de Zeus en Olimpia, el templo de Artemisa en Efeso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. Vamos a ver imágenes de estos, chicos, para que se puedan llevar una imagen en su mente al respecto. La primera es la estatua de Zeus, ¿ok? La estatua de Zeus la hemos visto quienes vieron la película de Hércules. Yo no la he visto completa, pero sí he visto pedacitos y obviamente sale aquí Zeus. Se supone que Zeus es el papá de Hércules, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí pasan que platican, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí va a haber mucha diferencia en cómo está creado Hércules, perdón, en cómo está creado Zeus. En algunas imágenes lo marcan como si fuera totalmente de oro. Aquí les pongo esta como referencia para que ustedes vean cómo se pudiera ver una persona al lado o enfrente de lo que es la estatua esta de Zeus. Algunas otras personas lo caracterizan como esto, que es una estatua grande con algunos toques de oro, tal cual vemos en la película, que traen como sus brochecitos y así ciertas cositas de oro, pero no todo totalmente, ¿no? Entonces, esta es la estatua de Zeus, este es Zeus en el templo donde está. Esto es donde está Zeus, el templo donde está Zeus, y pues aquí está Zeus sentado también, ¿no? Y es para que vean como que la magnitud de cómo está representado el templo y, o sea, lo que mide el templo o cómo se ve el templo y cómo se estaría viendo la estatua. Obviamente esto es una escala, chicos. Es una construcción ahí a escala que hicieron. Luego está el templo de Artemisa en Efeso, que vendría siendo este, muy bonito y muy destruido también. Lo que era en ese entonces o cómo estaba construido. Imagínense, vean aquí la dimensión de las personas que marcan por este lado versus las columnas y demás que llegamos a tener. Coloso de Rodas. Es esta que está en el mar, en donde los barcos entraban en medio de sus piernas y era como que la bienvenida a la ciudad. Era como si fuera la Estatua de la Libertad, pero en aquellos tiempos, ¿no? Porque el señor este o la construcción esta tenía como una antorcha en la mano, tenía como un fuego, algo que en teoría daba como la bienvenida. Y por último, el faro de Alejandría, chicos, que no es básicamente o es prácticamente lo mismo, es un faro, o sea, en realidad la función normal de esto es ser un faro, solamente que como eran los griegos, buscaban que aunque fuera un faro y su función fuera darle luz, seguimiento e indicaciones a los marinos, pues también tuviera su lado bonito y su lado arquitectónico ahí como espectacular, ¿no? Entonces, pues aquí son algunas de las imágenes de cómo lo representan, de cómo estaba más o menos realizado el faro de Alejandría. Luego dice el templo griego. Dice, la diferencia principal del templo arcaico al templo prehelénico es que se hace la mitad, que se hace el alma de la ciudad. Es decir, antes los palacios eran, a su vez, refugios para los ciudadanos en caso de guerra. En la época arcaica son los conjuntos de templos, es decir, acrópolis. Es la casa del dios y del refugio de los ciudadanos, ya que estaban situados en una colonia y además estaban fortificados, probablemente para las utilidades de antes. Las ceremonias, cualquiera pese a su importancia, se realizaban fuera del templo para que el olor de los sacrificios
llegase a la estatua divina para que ésta se lo agradeciese y les diese buenas cosechas, etc. Al principio los templos son muy pequeños y apenas se diferencian de una casa, pero con el tiempo, además de la sustitución de los elementos blandos por rocas o sillares, se establecen los órdenes, el dórico, el jónico y el corintio. Son los tres órdenes. Los dos primeros surgen al principio de la época, mientras que el corintio se origina después derivado del jónico. Además de la arquitectura griega, es adintelada o arquitrabada por la viga que se pone en el pórtico llamado dintel. Ignora los arcos y otros tipos de arquitectura. Ahorita que vimos la parte de la entrada que es como un triángulo o que arribita viene como un techito en dos aguas que se le conoce como un piquito, un triangulito con un rectángulo, eso es lo que se llama aquí la parte adintelada o arquitrabada, ¿no? Que le llaman por aquí. Dice, la planta es el templo, la planta. Al templo se accede por el pórtico que está entre dos columnas que se lleva a la sala que cobija al dios, que lleva al opsitodomos, lugar sellado donde se encuentra el tesoro del templo, aunque a veces se puede acceder desde el exterior. Si el templo está rodeado de columnas, se le llama perpítero, perdón. Y si las columnas se limitan al pórtico, se llama próstilo. Según las columnas que tenga el pórtico, será dístilo, 2 columnas, tetrástilo, 4 columnas, y así sucesivamente, siempre siendo pares. El orden jónico tiene como base 3 escalones. Es como la descripción del templo, chicos. Tiene 3 escalones, los 2 primeros por abajo llamados estereobatos y el primero por arriba llamado estilobato. No tiene basa y el diámetro del fuste es más pequeño desde el estilobato hasta el capitel, pero no es regular ya que se abomba en el centro. La separación entre el fuste y el capitel es el collarino que da al equino, que es el núcleo principal y tiene forma de plato, y después da el ábaco, que es un prisma rectangular. Encima del ábaco se coloca el arquitrabe, que es una viga que une 2 columnas que después sujeta la tenia, que es una cinta fina, y las regulas, que son los triglifos cortados. El friso se compone de un triglifo y metopa. Los mútulos son los ya mencionados antes, triglifos cortados, y el geisón es un alero que marca una profundidad en el frontón, la delimitación triangular del tejado en el templo y que hace posible al frontón de la cima. En el orden jónico dice que tiene la misma base y se añade un elemento que permite decorar el fuste, la basa. El fuste recibe el mismo nombre tanto en el jónico, excepto en el énfasis, ya que no tiene. El capitel, aunque puede ser más compuesto, está decorado con volutas. Y el collarino pasa a formar parte del capitel y no se le da tanta importancia como antes. El arquitrabe pasa a tener 3 bandas horizontales que se llaman faciae y que rebasan cada una de su inmediata inferior. El friso es un espacio liso dedicado a realizar esculturas en él. Los demás elementos son iguales al dórico. Básicamente nos explica cómo eran los templos y los santuarios en ese momento. Y nos dice por aquí que lo más destacado también son esos que las ceremonias, chicos, se realizaban fuera de los templos para que los olores de los sacrificios alcanzaran a llegar a las estatuas de los dioses que ellos tenían por ahí, y así los dioses les pudieran cumplir, pues, lo que ellos les estaban pidiendo o lo que ellos estaban sacrificando para poder, pues para que pudiera suceder, ¿no? En este caso. Y pues que están los 3 órdenes, el dórico, el jónico y el corintio. Es lo más relativo que podemos ver de esto. Luego, en cuanto a esculturas, chicos, dice que todas las esculturas y obras de arquitectura que han perdurado son una pequeña muestra de la inmensa colección de obras griegas. Muchas esculturas de dioses paganos fueron destruidas durante la era cristiana, desgraciadamente. Cuando se calcina el mármol, se produce la cal, y ese era el destino de muchas obras de mármol griegas durante la Edad Media.
Durante ese mismo periodo, debido a la escasez de metales, la mayoría de las estatuas de bronce eran fundidas. Actualmente muchas de las obras que hoy tenemos son copias romanas. Es decir, los romanos empezaron a hacer una que otra copia de lo que hacían los griegos, pero como tal, ellos utilizaban mucho el mármol para sus esculturas, para sus estatuas, para todo eso. Y en la época religiosa media fea que se puso por ahí, que más adelante vamos a platicar, todas estas como estaban adorando y sirviendo a dioses paganos, pues eran quemadas y eran, no bien vistas, ¿no? Entonces, se quemaron y lo único que quedaba de estas obras artísticas era la cal. Entonces, los romanos han sido los únicos que se han aventado a hacer como que las copias y todas las que estaban hechas con las que estaban hechas con bronce, pues las fundían y utilizaban el bronce para hacer otro tipo de cosas, otro tipo de instrumentos u otro tipo de instrumento religioso como tal para que ya no fuera pagano, ¿no? Entonces, chicos, hasta aquí nos faltan todavía dos partecitas de dos temas más de los griegos, pero ya se nos va a terminar el tiempo de la sesión. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay algún comentario o alguna duda que me quieran agregar? ¿Todo en orden, chicos? Sí, profe, todo bien. Ok, perfecto. Sí, profe. Muy bien. Vamos a dejar entonces la clase del día de hoy hasta aquí, muchachos. Acuérdense que las clases las grabo y las publico en YouTube. Ya por ahí les he mandado algunos videos de YouTube. Nada más es de que le piquen ahí, se van a mi canal y pueden ver la clase del día. La subo normalmente el primer día y si no, con un día de retraso, pero ahí las van a encontrar normalmente. Dudas, comentarios me pueden encontrar de manera privada y en el WhatsApp. Ya saben, chicos, por mi parte sería todo. Que tengan un excelente jueves y bonito fin de semana. Cuídense del frío, que estén muy bien. Gracias, profe. Igual para Gracias, usted. igualmente. Gracias. A ustedes, cuídense. Bye. Bye. Gracias, profe. De nada.